Muy bien, muy buenas tardes con todos. Veo que se están conectando ya. Muy buenas tardes con todos. Yo soy el licenciado Piero Matías Sánchez, gestor de marketing y docente del INICTEL UNI, y les doy la cordial bienvenida a la conferencia Convergencia Digital Explorando el Futuro de la Tecnología, en la cual cuatro grandes expositores nos comentarán los últimos avances en IA, ciberseguridad, data center y networking de Cisco. Esta gran conferencia se realiza en el marco del 51 aniversario del INICTEL UNI. Muy bien, quiero resaltar que en el INICTEL UNI estamos muy orgullosos de nuestros avances tecnológicos y de todos aquellos que han logrado la excelencia junto a nuestra institución. Con el presente evento, resaltamos la gran contribución que ha realizado la institución al desarrollo de las comunicaciones en estos 51 años de vida institucional. Para dar inicio, agradeceré a los participantes tener su micrófono y cámara apagada para poder escuchar atentamente los aportes de cada expositor. Asimismo, estar muy atento a las preguntas que deben ser colocadas en el chat para que el expositor pueda responderlas durante o al culminar su presentación. Muy bien, la dinámica que tenemos siempre, los que ya asisten a las conferencias de Nictel habitualmente, es la siguiente, ¿no? Voy a mencionarlo, son 45 minutos que tiene el expositor para desarrollar el tema y 15 minutos el cual va a responder las preguntas, pues que los participantes hayan posicionado en el chat. Muy bien. Em, Ahora le cedo la palabra a la ingeniera Isabel Guadalupe Cifuentes, quien es coordinadora de transferencia tecnológica del INICTEL-UNI, quien nos dará las palabras de inauguración. Adelante, ingeniero. Gracias, Piero. Buenas noches con todos. Tengan la más cordial bienvenida para este evento que celebra nuestro 51 aniversario el día de mañana. Estamos seguros que va a ser del agrado de todos ustedes. Hemos preparado con mucho entusiasmo las cuatro ponencias que vamos a escuchar hoy día. Ya dijo Piero, realmente son tecnologías disruptivas ahora y todos tenemos que estar al tanto de ellas, tanto desde el punto de vista tecnológico, como todos los ingenieros queremos siempre saber lo último que hay en tecnología, pero también del lado del ciudadano que no es de ingeniería, para saber cómo abordar estas tecnologías, cómo emplearlas de la mejor forma, porque ya sabemos que al final de esta década vamos a tener la singularidad tecnológica y es importante estar desde ahora ya preparados. Entonces, no quiero distraerlos más. Sean bienvenidos. Espero que realmente estas cuatro conferencias sean a satisfacción de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pierre. Muchas gracias a la ingeniera Isabel Guadalupe por tan grandes palabras de inauguración para este gran evento que nos acontece el día de hoy. Muy bien, quiero destacar el compromiso del INICTEL-UNI con la formación y el desarrollo profesional de nuestros estudiantes, ¿no? Nuestra institución se enorgullece de ofrecer programas académicos de alta calidad, actualizados y pertinentes para responder a las demandas del mercado laboral en constante evolución. Muy bien, ahora sin más preámbulos, presento al primer expositor, el ingeniero Yuri Bravo. Voy a leer su hoja de vida antes de que inicie su exposición. Muy bien, él es ingeniero electrónico con maestría en gestión estratégica en tecnologías de la información y maestría en administración y gestión de proyectos. Posee 25 años de experiencia en proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones. 14 años en la unidad de Data Center del Banco de Crédito del Perú, que es la institución financiera más grande del Perú. Cuenta con certificaciones internacionales tales como DCDC, Data Center Design Consulting, y RTPM, Registered Telecommunications Project Manager. De Bixi, ATP, ASA, ATS, de Uptime Institute, PMP, de PMI. Muy bien, él también es profesor con más de 20 años impartiendo docencia en el INICTEL-UNI y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Autor de publicaciones en innovación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la revista norteamericana ECT Today. Voluntario de Bixi por más de 10 años y actualmente es secretario de Bixi Cala, miembro de los comités técnicos de normalización de centros de datos y telecomunicaciones. Muy bien, el tema que nos estará comentando el ingeniero, el magíster Yuri Bravo Asencios es aplicando agilidad en proyectos de data center. Le cedo la palabra. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Piero, y agradezco al INICTEL por la invitación a participar en este importante evento. Recuerdo que hace un año
también compartíamos este espacio similar para celebrar los 50 años. O sea, el tiempo ha pasado muy rápido y muchas cosas han pasado en el ambiente tecnológico, ¿no? La inteligencia artificial ha avanzado de manera exponencial y hoy en día nos acompaña en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y profesional. Voy a compartirles mi pantalla. Mm, a ver, un momentito, por favor. Sí, ahí estamos. Bien, el tema que les voy a compartir el día de hoy es la aplicación de la agilidad en proyectos de data center. Vamos a abordar este tema de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de lo que es el data center, la confiabilidad de un data center, qué significa confiabilidad, qué representa para nosotros, tanto para aquellos que están empezando en esta industria como para quienes tenemos más tiempo y nuestra responsabilidad es garantizar justamente el funcionamiento apropiado de esta infraestructura, ¿no? Los riesgos en un data center y a raíz de los riesgos en un data center, cómo es que las organizaciones buscan cumplir niveles de disponibilidad las clases, los tiers, los niveles de data center. Vamos a hablar de los proyectos en un data center, cómo es que las organizaciones enfrentan la gestión de los cambios eh, en ambientes que están en producción, ¿no? Y cómo es que en ese escenario se hace importante utilizar el enfoque ágil. Y por último, las conclusiones. En este momento yo les voy a agradecer si pueden utilizar su dispositivo móvil y pueden acceder al código QR, si lo están viendo, por favor, porque tengo ahí un par de preguntas que me interesaría saber de los asistentes. Entonces, si ingresan con su dispositivo celular, código QR, y responden dos preguntas, ¿no? Yo voy a darles unos segundos y luego voy a proyectar los resultados que van saliendo. Es en la plataforma Menti, es muy versátil, muy dinámica, y eso nos va a permitir un poco entender quiénes nos están acompañando hoy día y es un poco el muestreo del escenario de los interesados en estos temas, ¿no? Entonces, a ver, voy a proyectar. Igual va a salir el número de enlace para Menti, me da un momento. Ahí está. Entonces ahí vamos viendo. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tan familiarizado estás con los data centers? O sea, con los temas de data center. Entonces, ahorita vemos que el 75% de los que están asistiendo ahorita, y al 60%, ¿no? Tienen algo de conocimiento y hay un buen porcentaje, son nuevos en el sector. Eh, Vamos a ver, Initel siempre pues en estos foros eh, convoca a gente que está mucho tiempo en la industria, pero también a aquellos que están en diferentes frentes, porque en este foro se va a hablar pues, de inteligencia artificial, se va a hablar de networking, y yo entiendo que los profesionales son de diversos ámbitos del ambiente tecnológico, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esta imagen. Más o menos es las dos terceras partes, es algo de conocimiento, y la tercera parte nuevo. No hay, pero los asistentes tienen que esté muy, muy, muy involucrados en el sector. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de data center tiene tu organización o donde trabajas? El 60% nos indica que un ambiente enterprise, o sea, un data center propio, ¿no? Y eso es interesante porque justamente al hablar de proyectos de data center estamos hablando de proyectos sobre una infraestructura propia, ¿no? Y cloud porque, o sea, el cloud al final es un data center también, pero a veces las empresas son usuarias de ese servicio que lo brinda un tercero, ¿no? Interesante también porque justamente dos tercios tienen su data center tipo enterprise y un tercio cloud, más o menos semejante a la gráfica anterior. Muchas gracias por su participación. Voy a regresar a la lámina principal.
Ok. Primero, vamos a ponernos de acuerdo en qué es un data center, ¿no? Porque en este tiempo, desde que hemos empezado en la industria, hay como que varias opiniones de un data center. Y el concepto ha evolucionado en términos específicos y concretos, pero fundamentalmente es, es la infraestructura que está contenida en un edificio, parte de un edificio, cuya función es albergar la sala de servidores y las áreas de soporte para ello. O sea, el fin es la operación de los servidores, de los equipos de tecnología, ¿no? Y allí tenemos pues los equipos de procesamiento de datos, almacenamiento de datos y transporte de datos, ¿no? Y en este ámbito nosotros tenemos varios estándares con los cuales nos apoyamos con las mejores prácticas de la industria y con las cuales podemos desarrollar e implementar data centers. Tenemos la ANSI TIA 942, BIXI 002, es ANSI BIXI 002 e ISO IS 22237, ¿no? Estos estándares nos dicen que esa infraestructura física que es el data center está compuesto por varios espacios. Espacios de personal, las oficinas, la sala de servidores, los espacios eléctricos, mecánicos, etc. Yo les he puesto unas láminas aquí para ilustrar un poco estas definiciones, ¿no? Por ejemplo, el ingreso, ¿no? Cuando ingresamos a un data center, tenemos cámaras de seguridad y por lo tanto hay una especialidad de seguridad y control de acceso, ¿no? Acceso biométrico, acceso con huella digital o iris o con tarjeta Proscar o con una clave. Luego en algunos data centers también se tiene esta esclusa para permitir que solamente entre una persona por vez. Otro espacio que se debe considerar en un data center es el espacio correspondiente al patio y muelle de descarga, es decir, cuando llegan los camiones con los gabinetes o los servidores, ¿dónde descargan? ¿No? Entonces acá estamos viendo, tiene una altura determinada para que el camioncito pueda llegar y pueda desembalarse el data center. Luego tenemos el cuarto de entrada o sala de telecom, donde se encuentran los carriers, ¿no? Los service provider o los access provider que traen pues la conectividad del exterior, ¿no? El data center procesa los datos, pero tiene que llegar a otros data centers o a sucursales o a los clientes. Ese es el cuarto de entrada. Y el cuarto de entrada pues puede albergar a un proveedor de servicios o a varios. Entonces en esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, hay una especie de cerramiento tipo gallinero, como le llaman, o tipo jaula. ¿Por qué? Porque te permite visualizar los equipos que están ahí y a la vez los separa, los secciona, ¿no? Los secciona, ¿ok? Acá tenemos los gabinetes, se ve por fuera, los aires acondicionados, los tableros eléctricos, etc. Luego tenemos la zona de desembalaje. O sea, cuando llega a un data center, los equipos de tecnología, los equipos no vienen listos para poner en el rack, ¿no? Muchas veces vienen en cartones, plásticos, madera, o sea, en un envoltorio para el cuidado justamente que no se deteriore en el transporte. Entonces, tiene que ser desembalado en un ambiente que no contamine la sala de servidores. Luego tenemos la sala UPS, ¿no? O sea, los UPS son esos equipos que nos permiten sostener las operaciones en tiempos breves, ¿no? 30 minutos, 20 minutos, gracias a baterías, que cuentan con baterías, y a la vez nos permite tener una calidad de energía eléctrica durante las operaciones continuas. También tenemos otro ambiente, y acá ustedes van dándose cuenta la cantidad de ambientes que hay y espacios, ¿no? Y la criticidad de estos equipos. Tableros de transferencia automáticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hubiera un corte de servicio, el data center se puede estar de repente alimentado de una energía comercial, eh, pero dado el corte de servicios debe pasar a grupos electrógenos. Entonces, el tablero de transferencia tiene esa funcionalidad. Además de también controlar el acceso a los UPS y en función a la topología que tenga el data center puede tener una rama eléctrica A, rama eléctrica B, rama eléctrica C, puede tener alimentación a sistemas auxiliares, aire acondicionado, etcétera. Todo ese cerebro reside en el tablero de transferencia. Tenemos el chiller, por ejemplo, que viene a ser ese equipo, acá vemos un gran equipo chiller, que está en la azotea, que justamente es parte del sistema
de climatización de aire acondicionado y requiere pues un espacio considerable en base a la capacidad o necesidad que requiere el data center. Luego tenemos, por ejemplo, la sala de generadores, que es los grupos electrógenos, ¿no? El grupo electrógeno o los grupos electrógenos, en caso que tengamos redundancia, pues estemos hablando de un tier 2 o tier 3. No solo es la sala, no solamente es el generador, sino el generador tiene una serie de elementos, amortiguadores, base antisísmica, silenciador o insonorizador, ¿no? Y además de que si es externo o interno, hay ciertas características que debe considerarse, el cable eléctrico, el sistema de combustible, ¿no? Normalmente estamos hablando pues de combustible diésel, y ese combustible diésel debe cumplir con una serie de consideraciones regulatorias, ¿no? Por el riesgo que puede tener en el ambiente en caso de derrame. Luego tenemos el centro de comando, Command Center, que tiene dos funcionalidades en un data center hoy en día, ¿no? Uno es el monitoreo de las aplicaciones, ¿no? De las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Los servicios que brinda el data center a sus clientes o a sus externos o internos, ¿no? Pero también para el monitoreo de los facilities, ¿no? O sea, los servidores requieren de una infraestructura eléctrica, que hemos visto algunos componentes ahí, pero también requiere eh, de la parte de software y hardware, ¿no? Entonces es el monitoreo de la parte de las aplicaciones, pero también el monitoreo de la parte de infraestructura. Entonces hay herramientas como son los DCIM, ¿no? Son las siglas, que es quien gestiona de manera integrada la parte de TI, la parte de tecnología, con la parte de facilities y con la parte inclusive financiera. O sea, te permite tener una gestión integral, pero en este caso se refiere al ambiente donde están las personas que dependiendo del tipo de data center pueden estar 24/7, puede ser un tercero o puede ser personal propio, pero que tienen esa función. Luego tenemos la sala de servidores. Acá he puesto yo una sala vacía. Normalmente a la sala de servidores se le llama sala blanca porque tiene típicamente el piso técnico blanco. Ustedes acá están apreciando que esta sala de servidores tiene una especie como rejas, o sea, las blancas y otros de otro color achurado, porque son baldosas perforadas, ¿no? Porque normalmente hablamos de la configuración de pasillos fríos y pasillos calientes. Entonces, los pasillos fríos justamente es donde llega el aire acondicionado estoy asumiendo una configuración downflow, ¿no? Entonces el aire ingresa y sale por esas rendijas y enfría a los equipos. Entonces acá estamos viendo que en este ambiente hay dos grupos de baldosas perforadas, por lo tanto, aparentemente podrían haber uno, dos, tres, cuatro corredores, ¿no? Pero también vemos en las puertas, esas puertas son puertas que deben ser contra incendios, ¿no? O sea, deben ser herméticas, deben tener una resistencia al fuego, si hubiera un fuego fuera de las sala de servidores o dentro, debe proteger que ese fuego no se propague con un grado de resistencia que está normalizado de 1 hora, ¿no? Dependiendo del estándar que estemos trabajando, pero normalmente es de 1 hora, y además esa puerta eh, debe estar controlada, debe tener un control de acceso para que las personas autorizadas solamente puedan ingresar. También junto a la puerta vemos el control de acceso el sistema de alarma contra incendios, ¿no? Las tuberías, y en la parte de la derecha vemos unos tableros eléctricos que se llaman RPP, que son los tableros de distribución para los futuros gabinetes. Acá es una sala de servidores que está vacía. Uno de los temas que es muy importante cuando se evalúa la importancia del data center y el riesgo y el impacto de interrupción son tres conceptos: la confiabilidad, la disponibilidad y la resiliencia. La confiabilidad, lo he puesto acá en términos lo más sencillo posible. La confiabilidad es cuán frecuente un componente o sistema sufre una caída o falla. Ejemplo, el MTBF, ¿no? El tiempo medio entre fallas. En un data center podemos tener un componente, como puede ser el UPS, que es un componente crítico. Puedo tener un UPS, puedo tener UPS de respaldo, ¿no? Entonces, ese componente
¿qué tan confiable es? Si hablamos de infraestructura eléctrica, pero si hablamos de un servidor o de un switch de infraestructura tecnológica también, ¿qué tan frecuente ese componente puede sufrir una caída? Entonces los fabricantes nos dan esa información porque ya han sido sometidos a estrés, digamos, esos equipos, ¿no? Antes de lanzarlos al mercado. Es una información que nos interesa. Pero cuando hablamos de sistema, estamos hablando ya de todo el sistema completo. O sea, todo el sistema eléctrico, todo el sistema de comunicaciones, todo el sistema de aire acondicionado. ¿Cuán frecuente puede fallar? Esa es la confiabilidad. O sea, ¿qué tanta confianza tenemos en que el componente del sistema esté operando? Entonces, estadísticamente nos dan el tiempo medio entre fallas. Una falla cada 2 años, no sé. Disponibilidad, en cambio, es cuánto tiempo hay energía y refrigeración disponibles para las operaciones de TI. ¿Sí? Entonces, al año, ¿cuánto tiempo tienes, ¿no? Energía suficiente para que tu data center opere? Porque cuando decimos energía, no solamente nos referimos a que haya flujo de corriente, sino una cantidad determinada de kilowatts o kilowatts horas si hablamos de energía, ¿no? Para que los equipos funcionen. Porque un data center puede tener 8, puede tener 10, puede tener 20, puede tener 100 racks. Entonces, la necesidad de energía va a ser mayor, igual en refrigeración. Entonces, ¿cuánto tiempo te garantiza tu configuración, tu diseño de energía durante el año? Uno idealmente podría decir, no, pero 365 días al año, todo el tiempo. Pero llegar a esos niveles de confiabilidad o disponibilidad tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y eso es lo que tiene que evaluarse. Mi data center necesita eso. La resiliencia es un complemento, porque la resiliencia se basa en lo anterior, en la confiabilidad y disponibilidad, pero además es la capacidad de soportar eventos extremos en todo el sistema con recuperación administrada. Es decir, ¿qué sucede? El Perú está en una zona altamente sísmica, ¿no? Cinturón de fuego. ¿Ya? Y hay regiones en el mundo donde hay más bien otro tipo de eventos naturales, huracanes, ¿no? Y otros más. Entonces, eh, el data center debe estar preparado o la configuración de tu data center bajo un esquema de continuidad. O sea, tu organización cómo va a soportar o va a enfrentar ese escenario. Por un lado, el data center como tal, pero por otro lado, todo ese esquema de recuperación ante desastres, ¿no? Como organización. Entonces, estos son los elementos, digamos, clave que deben ser tomados en cuenta antes, ¿no? Antes de empezar un proyecto de data center. Bueno, a algunas partes voy a comentar. Lo que quería acá mostrarles era que hay, típicamente en los estándares se hablan de 4 niveles de data center. Acá yo he usado la normativa, el estándar BICSI 002. Son 4, pero también hay 4 tiers, ¿no? O 4 clases en el estándar ISO. La clase 1 es la clase básica, ¿no? No hay componentes redundantes, o sea, tienes un UPS y tus tableros y tus equipos. No tiene sistemas redundantes. El control de calidad es comercial y no tiene resistencia a eventos de supervivencia. O sea, lo que les hablaba, terremotos, huracanes, no tienes esa resistencia. Es lo más básico que puede haber, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros en el mundo tecnológico llamamos las infosalas, ¿no? O los equipment room en el estándar TIA 568, 569 se habla de los equipment room, o también se habla en el estándar ISO 11801, ¿no? Se habla de esas salas de equipos equipment room. Clase 2 ya es un data center como tal, ¿no? Y se llama de componentes críticos, porque tiene redundancia de componentes críticos como son los UPS o los grupos electrógenos o los equipos de aire acondicionado que alimentan la sala, pero no tiene sistemas redundantes, ¿ok? O sea, solamente tienes un solo camino, una sola autopista, ¿ya? Una sola autopista, pero en esa autopista tienes componentes redundantes, ¿de acuerdo? La calidad de los equipos es premium, ya no es comercial.
y tienes una moderada resistencia a los eventos de desastre natural. ¿Ok? Clase 3, Tier 3, más bien tiene componentes redundantes y además tiene sistemas redundantes. ¿Ya? Entonces un Tier 3 es como que tuvieras dos autopistas. Tienes una autopista más, digamos, con más cantidad de carriles y otra autopista más, con menos carriles. Una autopista con 4 carriles y una autopista con un carril. Pero tienes doble autopista, doble sistema. Y en cada sistema puedes tener componentes redundantes. Es más robusto que Tier 2 o clase 2. Calidad premium en todos los componentes, ¿no? En clase 2 son los componentes críticos. Y clase 4, Tier 4, todos los componentes redundantes. O sea, todos los componentes redundantes y los sistemas redundantes. O sea, en este caso yo tuviera dos autopistas de 4 carriles cada uno. ¿Ok? Lógicamente, intuitivamente nos damos cuenta que clase 4 o Tier 4 va a tener mayor confiabilidad y mayor disponibilidad. Excelente, diríamos, ¿no? Pero quiere decir que vas a tener que contar con equipamiento duplicado. Y no solamente equipamiento duplicado, sino sistemas duplicados, o sea, todas tus canalizaciones, doble camino de fibra óptica, doble camino de conectividad, doble switch score, ¿no? O sea, implica muchas cosas por las cuales la solución se encarece, pero si la organización lo necesita, ese será el camino. Acá les he puesto algunas láminas para traducir un poco lo que hemos visto en ese cuadro. Por ejemplo, la clase 1, yo les decía que es un solo camino, aquí está. Entonces tengo la red eléctrica comercial, ¿no? El UPS, que tiene la capacidad N, o sea, la capacidad necesaria solamente, y las cargas críticas. Entonces, el riesgo es alto, el riesgo es elevado, porque si falla este PDU, o falla el UPS, ¿no? O el equipo de transferencia, nos podemos quedar sin servicio, ¿ok? Sin soporte del data center. Esa es clase 1. Clase 2, tenemos componentes críticos redundantes. O sea, tengo un UPS redundante. N más 1. Tengo lo necesario más un equipamiento adicional. Mejoró, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la confiabilidad va a mejorar. Clase 3. Tengo dos autopistas. En una autopista tengo dos UPS, ¿no? Fíjense que arriba tengo dos grupos electrógenos. Y luego tengo otra autopista, pero más sencilla. ¿Se acuerdan que yo le decía de menos carriles? Pero igual tengo dos sistemas. Y en uno de ellos tengo componentes redundantes. Clase 4, en cambio, tengo dos autopistas y cada autopista con los 4 carriles que yo mencionaba antes. En este caso con UPS redundantes. Y en cada autopista tengo grupos electrógenos redundantes. Entonces, toda esta infraestructura, lógicamente, me va a garantizar mayor confiabilidad, mayor disponibilidad, pero voy a requerir más CAPEX en el proyecto. Y voy a requerir más OPEX porque tengo que hacerle mantenimiento a los equipos. Voy a necesitar personal más calificado durante el tiempo del ciclo de vida de un data center, que normalmente un data center se diseña para 10 a 15 años, ¿no? Y ese personal va a tener que estar mayor tiempo en el data center. Incluso quizás deba tener un contingente 24/7 durante todo el año. Entonces, es decir, no solo es el diseño de la infraestructura, sino cómo lo vas a sostener en el tiempo. Cuando se van a hacer trabajos en un data center, tenemos que evaluar los riesgos, porque el data center es una infraestructura que presta servicios, pero esos servicios hoy en día eh, impactan en la vida de las personas. Hay hospitales que trabajan con data centers, ¿no? Las mismas telcos trabajan con data centers, los bancos, las instituciones educativas también. Entonces, ¿qué aspectos van a afectar la vida de las personas? ¿Cuáles son las amenazas que pueden presentarse por eventos naturales, causas tecnológicas, ciberataques, ¿no? O catástrofes naturales? ¿Cuál podría ser la pérdida económica debido a pérdida de funcionamiento de los datos de un data center? ¿Cuál podría ser la pérdida económica
por daño de destrucción de equipos. Un incendio, imagínense, ¿no? Un incendio. Entonces las empresas normalmente ante esos escenarios cuentan con seguros, por ejemplo, ¿no? Los seguros para enfrentarte al caso de incendios, por ejemplo. O cómo enfrentas situaciones como la pandemia. ¿Se acuerdan lo que tuvimos en la pandemia? ¿Cómo sostienes las operaciones del data center ante esos escenarios? ¿Cuál podría ser el impacto regulatorio? Dependiendo del tipo de organización, hay empresas que deben responder a reguladores en cuanto al funcionamiento del data center. Y por último, ¿cuál podría ser el impacto de interrupción, no solamente en cuanto a la operación, sino en cuanto a la reputación de la organización también? Entonces, la metodología de análisis de riesgo lo que te indica es que tú tienes que definir un tier o una clase. Yo ahorita en esta presentación estoy haciendo una pincelada breve. Ya seguramente más adelante les van a comentar que en Initel tenemos un diplomado de data center donde profundizamos en todos estos temas y hacemos ejemplos y ejercicios de diseño y todo ello para poder entender y conocer mejor el uso de los estándares y las mejores prácticas. Pero miren, lo que se hace primero es identificar los requisitos, los requerimientos operativos, es decir, cómo funciona mi organización. Porque hay organizaciones, y antes ustedes mismos me decían, que son data center corporativos, otros son cloud, otros son colocation. Entonces, dependiendo del tipo de organización, hay requerimientos operativos. Pero también tenemos requerimientos del regulador, o legales, o contractuales. Y esos son los requisitos de disponibilidad operativa. Entonces, por un lado está cuál es el negocio al cual responde la necesidad del data center, y en segundo lugar, los requisitos de disponibilidad operativa exigidos por los reguladores o por algún negocio o SLA que hemos contratado. Por otro lado, definir el tiempo, el impacto del tiempo de caída. Todos los data centers no son iguales. Hay empresas, por ejemplo, que tienen data center central y tienen data centers edge o de borde, o más pequeños, o regionales, o locales, ¿no? Entonces, si el que pierde la operación es el data center core, el principal, el impacto es muy grande, ¿no? Pero si cae el data center regional es diferente, o el local. Entonces, es otro insumo. Entonces, por un lado, teniendo los requerimientos operativos, o sea, cómo funciona la organización, cómo utiliza la infraestructura tecnológica. En segundo lugar, los requisitos dados por el regulador o contractual y el impacto que tuviera la interrupción del servicio de data center. Con esos tres ingredientes podemos definir el tier o clase que necesita el data center. Y esto es un tema más del negocio. Y luego, con esta clase definida o tier, es que nosotros nos vamos al cuadro que vimos en antes, donde sabemos qué significa tier 1, clase 2, etcétera, ¿no? Ahora, hablábamos de los proyectos, y yo les decía, es posible y necesario utilizar la agilidad en los data centers. Acá yo les he puesto unos gráficos que lo encuentran en Uptime Institute, ¿ya? Él hizo un estudio muy completo de la complejidad de un data center y diferentes escenarios. Por ejemplo, en la lámina de la izquierda, en la parte de la izquierda, muestra la potencia, la densidad de potencia que se tiene desplegado. Este es del año 2019 al 2022, a 2022, ¿no? Y menor de 10 kilowatts, de 10 a 19 kilowatts, de 20 a 29 kilowatts por rack. Ah, ojo, por rack, no por data center, por rack. 30 kilowatts, 40 kilowatts, mayor a 50 kilowatts, ¿no? O sea, día a día, cada vez se va incrementando la densidad de potencia por rack. Eso complica la solución, porque a mayor potencia necesitas mayor infraestructura eléctrica que lo soporte, mayor capacidad de baterías para los UPS, mayor calibre de cables eléctricos, mayor densidad de fibras ópticas porque los equipos necesitan conectarse, mayor capacidad de enfriamiento por rack porque la potencia eléctrica genera calor que necesita refrigerarse, y todos los sistemas que van alrededor, ¿ok? El riesgo contra incendio también se incrementa, necesita sistema contra incendio, etc. Entonces, es un elemento a tener en cuenta. Otro elemento de tener en cuenta que está arriba a la derecha es que en los últimos años se ha notado un mayor tiempo en la provisión de los suministros de parte de los proveedores. Hay muchos escenarios que se presentaron, la pandemia, la guerra, ¿no?, de Ucrania,
Y todo ello es un escenario complejo del mundo, ahora, hoy en día que estamos viviendo, y esto se ha mantenido en los últimos años, lo cual hace que la cadena de suministro se haya visto impactada y eso va a seguir. Entonces, en un proyecto tenemos que tener la suficiente eh, elasticidad, la suficiente versatilidad para poder resolver esos escenarios, ¿no? Luego tenemos aquí el tema de la sostenibilidad operativa, el impacto del calentamiento global. ¿Cuál de los elementos es el que más impacta en el medio ambiente? Y esos son temas que incluso en los países europeos y en los Estados Unidos se está evaluando que sea considerado como un impacto tributario, financiero en las empresas, ¿no? Se da reconocimientos a las empresas que hacen una contribución positiva y buscan esa meta de la reducción del consumo de derivados de, de los combustibles fósiles, ¿no? Y por último tenemos acá, en este esquema, ¿no? Por ejemplo, la escasez de la demanda de profesionales especializados en data center, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio y un artículo en la revista Innovación de la UPC, ahí en LinkedIn lo pueden ubicar, donde veíamos cómo es que este mercado no cuenta con profesionales. Incluso nosotros hemos tenido, y cada vez que se hace una renovación de contrato de operaciones, tenemos que buscar fuera del país, ¿no? Tenemos que buscar fuera del país. Se necesita más profesionales que se involucren en estas tecnologías. ¿Cómo enfrentar ese escenario complejo y tan crítico y riesgoso que acabamos de conversar? Entonces, el mundo de los proyectos nos presenta dos enfoques. El enfoque tradicional, o waterfall, y el enfoque ágil. El enfoque tradicional, proyectos con alcance, tiempo y presupuesto fijo, proyectos con alcance definido y más simples, y proyectos con el cliente ausente. El cliente va, deja la llave y regreso en 6 meses y me entregas el trabajo terminado. En cambio, los proyectos ágiles tienen indefiniciones, la incertidumbre que hablábamos antes. Son complejos. En un data center no estamos hablando de proyectos complejos con un alcance o tiempo variable. El alcance podríamos decir que es algo claro, pero el tiempo, con el tema que hablábamos de la cadena de suministro, y además cuando son proyectos en ambientes productivos, cuando tienen que darte un pase o ¿no? Una autorización para pagar un equipo, para desconectar la fibra, para desconectar el cable eléctrico, el tiempo es variable. Bueno, en el proyecto ágil, el cliente tiene que estar sentado junto con los proyectistas desarrollando. Hay un involucramiento. El enfoque tradicional o predictivo lo podemos representar de esta manera. Supongamos que es un data center, entonces tenemos una etapa, un estudio de factibilidad, dura un tiempo determinado, lo hace una empresa, terminó, luego va el diseño, otra empresa hace su diseño, su ingeniería, luego es la implementación, se importan los equipos, se construye el data center, y por último el comisionamiento, el startup y entramos, empalmamos con las operaciones. Digamos, ese es el enfoque tradicional que es típico de la construcción, aunque por allí también he visto algunas iniciativas de aplicar en la construcción agilidad también, ¿no? Pero digamos lo tradicional. El enfoque ágil, en cambio, es un enfoque que se basa en una perspectiva, en un mindset, donde tenemos muy en cuenta la retroalimentación muy frecuente del cliente. Es decir, tú para entregar el producto, no es que el cliente se desaparece y regrese en 6 meses. Tienes un feedback constante. Entonces, en primer lugar, tenemos rápidamente lo que es el product backlog, es decir, toda la lista de cosas que tienes que hacer para producir ese resultado, ese trabajo en el data center, llamémoslo, ese proyecto del data center. Todas las cosas que tienes que hacer. Haces una planificación que se llama el sprint planning,
Y el sprint, cuando estamos hablando, hablamos de tiempos cortos. No hablamos de 6 meses, hablamos de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y luego, como resultado de esa periodicidad, vas a desarrollar con un resultado, un resultado que tiene que ser evaluado por él, por el cliente. Entonces tienes tu backlog de ese sprint y lo desarrollas con reuniones con tu equipo. Estas reuniones se llaman daily meeting. Normalmente se habla de 15 minutos, pero todo esto es un marco que se debe manejar organizacionalmente. Tiene mucho que ver con cómo trabaja la empresa, el mindset, el liderazgo, ¿ok? Pero la idea es que el equipo trabaje frecuentemente para identificar aquellas impedimentos que se van presentando diariamente y resolverlo rápidamente. Al finalizar el sprint, esas 2, 3 o 4 semanas, se produce esta ceremonia, así se llaman ceremonias, que es el sprint review, donde el equipo evalúa lo que se planificó en el sprint plan. Tenemos luego la retrospectiva, que viene a ser como una evaluación de cómo el equipo está funcionando, para luego presentar un primer resultado. Bueno, acá, resultado 1, una patineta mejorada, una bicicleta, una motocicleta, para llegar al final a un vehículo que viene a ser el producto, luego de varios sprints, ¿ok? En este caso estamos hablando de framework Scrum. Hay varios, pero yo les comento de Scrum, que es digamos, uno de los más conocidos y utilizados, donde se tiene, por ejemplo, como roles el product owner, que es el que conoce qué es lo que se va a desarrollar, representa al cliente, digamos. El Scrum Master, que es el encargado de velar por el cumplimiento del framework. Y el equipo de desarrollo, que sería personal técnico o ingenieros que van a hacer el trabajo de la instalación de la fibra óptica para los gabinetes de servidores, por decirlo. Luego tenemos los artefactos, el Product Backlog. Como le decía, el backlog se refiere a esa lista de cosas que vamos a tener que realizar en ese periodo. El Sprint Backlog, las tareas que vamos a realizar en ese periodo de 2 semanas. Y el incremento, que viene a ser los resultados parciales, pero que ya son funcionales. Porque a diferencia del modelo antiguo, cada periodo tú entregabas por decir, ¿no? Yo recuerdo mucho, ¿no? Eh, Viene el cliente y tú le dices, tengo los planos, y él no ve el producto, él ve un plano. Es más, antes de eso llegaba, tengo el primer análisis que he realizado, papeles, luego los planos, y él no ve el resultado. En agilidad tienes que enfocarlo de tal manera que tú ya comiences a ver resultados desde el primer sprint, pero son incrementales, ¿no? Cada término de sprint presentas un incremento del producto hasta llegar a ese vehículo, ¿no? A ese Ferrari que es el producto final que esperas, o ese proyecto de implementación de fibra óptica, o ese proyecto de migración de servidores que tienes previsto en tu data center. El año pasado tuve la oportunidad de publicar en ICT Today, la revista norteamericana, justamente un modelo para poder evaluar si tu proyecto de data center puede o no ser utilizado con agilidad o enfrentado con agilidad. Yo les invito a que lo busquen, ahí lo publiqué en mi LinkedIn también, porque lo que tú tienes que hacer al inicio del proyecto es ver si aplica o no. No aplica siempre, ¿no? Tiene que ver con el equipo, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con el momento del proyecto, con el grado de incertidumbre, con los riesgos, ¿ok? Y te sirve para medir el éxito del proyecto, porque en una encuesta que realizó PMI y Pricewaterhouse, es sobre transformación y dirección de proyectos del 2021, indicaban dónde eran los puntos principales con los cuales se evaluaba el éxito de los proyectos, ¿no? Pues, el cronograma, el presupuesto en un porcentaje, un peso determinado, la adición al alcance, etc. Este es un esquema de un data center. En el data center tenemos que enfrentar dos, y por eso también vuelvo a enfocarme
la necesidad de darle una mirada, evaluar la posibilidad en tu proyecto, introducir la agilidad. Tenemos el diseño, de repente hay fases donde no puedas aplicar, pero no quiere decir que utilices toda la agilidad, sino prácticas ágiles, ¿no? En alguna etapa del proyecto. Esta es la parte de construcción, la parte de facilities, la parte superior. La parte de electromecánica, por ejemplo, contra incendios. Y la parte inferior es la parte tecnológica, porque un proyecto de data center, por ejemplo, acá estamos viendo, te puede tomar 2 años realizarlo. Entonces, desde que tú empezaste, tú has proyectado una necesidad tecnológica, para eso lo estás haciendo. Pero ya en 2 años la tecnología cambió. Entonces ahí entra la agilidad. Tienes que tú hacer esa evaluación constante, esa retroalimentación para ver cómo está avanzando la tecnología y si esa solución que tenías inicialmente es válida después de ese tiempo. Entonces entran soluciones alternativas a la construcción, ¿no? Como son los estudios modulares, por ejemplo, entre otros. Para terminar, 3 conclusiones. Lo resumo en 3 conclusiones. Primero, es importante destacar que la implementación de prácticas ágiles, ojo que estoy diciendo prácticas ágiles, ¿ah? No estoy diciendo que todo el trabajo del proyecto sea ágil, prácticas ágiles, algunas prácticas ágiles, pero no garantiza automáticamente la agilidad en una organización. Tiene que ser un enfoque, un mindset de toda la organización. No es que uno o dos colaboradores o dos técnicos o dos ingenieros lo hagan. Tiene que ser un enfoque desde arriba de la organización. Para lograr una verdadera transformación ágil, o sea, cuando hablamos de transformación ágil, y esta parte, les decía, les recomiendo que lean el artículo que le mencioné. Para acá hablar de la transformación ágil, estamos hablando de la transformación organizacional, ¿no? O sea, esto se refiere, para lograr una verdadera transformación ágil es necesario adoptar un mindset ágil a nivel organizacional y también personal, lógicamente, ¿no? La tendencia que yo he visto en la experiencia es que muchas personas tienen el mindset del trabajo en waterfall, entonces van a tender a ir hacia ahí. La mentalidad ágil implica estar dispuesto a adaptarse constantemente a los cambios, trabajar en equipo de manera colaborativa y enfocarse en la entrega de valor al cliente de manera continua. El ejemplo que veíamos de la patineta, de la motocicleta, del Ferrari, ¿no? Segundo, en el contexto de los proyectos de data center, la agilidad es fundamental para asegurar su éxito. ¿Por qué? Porque el entorno es cambiante, como veíamos en antes, ¿no? Esto implica trabajar en ciclos cortos y enfocarse en la entrega de valor al cliente de manera constante, mientras se mantiene una comunicación abierta y constante con el cliente para entender necesidades y expectativas. Ojo, aquí me estoy refiriendo a los trabajos en ambientes productivos. O sea, es diferente que tú tengas un proyecto donde tienes un terreno y vas a construir ahí un data center. Pero es distinto cuando tienes proyectos en ambientes productivos, donde tienes que tener una comunicación con los owners de la infraestructura, pero además con quienes están al tanto de los servicios que se verían impactados hacia los clientes, ¿no? Tercero, la agilidad también implica la reducción de riesgos y el enfoque en la calidad del producto final. La calidad es muy importante en el enfoque ágil. Por eso es que al final finalizar los sprints, hacer los sprint review para justamente que el PO o el Product Owner tenga una opinión sobre lo que se ha trabajado. Lo cual se logra a través de la identificación temprana de los riesgos. ¿Y cómo se identifican tempranamente los riesgos? Con las iteraciones que se dan de manera constante. Y se toman las medidas de mitigación oportuna. Para eso están los reviews, para eso están las retrospectivas, ¿no? Así como la implementación de técnicas de desarrollo y pruebas continuas. Es decir, por eso le digo que no se aplica a todo, digamos, el amplio espectro de los proyectos de data center, hay que analizar a cuál, ¿no? Porque aquí hay que hacer pruebas continuas. O sea, al terminar el sprint tenemos que hacer la prueba de esa parte que se ha realizado. En resumen, la agilidad es una habilidad esencial para las empresas que buscan mantenerse competitivas en un entorno empresarial constante, cambio y evolución.
como mostró Uptime en su estudio, también los invito a que revisen el estudio de Uptime, eh, habla del escenario actual. El escenario actual, a partir de pandemia, a partir de la guerra de Ucrania y demás escenarios que se han presentado aquí en el mundo en los últimos años y se prevé hacia adelante, es un escenario de constante cambio, riesgo y evolución. Bueno, eso es lo que tengo preparado para hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Quedo muchas gracias. atento a cualquier pregunta. Sí, por supuesto. Muchas gracias al magíster Yuri Bravo por tan gran presentación. Sí, sí tenemos varias consultas del público. A ver, vamos a leer las que tenemos aquí en el chat. A ver, un momento, por favor. El señor Luis Bedregal nos consulta. ¿Cuál sería la ruta de formación recomendada para Data Center? Ok, bien. Hay varias rutas, hay varios temas, ¿no? Primero, yo recomendaría siempre buscar certificaciones, acreditaciones, porque el mundo del conocimiento hoy en día es amplio y podemos conseguir diferentes fuentes. Por ejemplo, una de ellas es Initel. Initel tiene un diplomado, una diplomatura que te da, o sea, ¿por qué? ¿Por qué digo certificaciones? Porque la certificación no solamente es tener el conocimiento, sino te evalúa, ¿no? Te desafía, te reta y demuestras el conocimiento, pero también hay otros, es uno, ¿no? Hay otras fuentes de conocimiento y organizaciones que dictan cursos. También tienes las certificaciones que da Uptime Institute, también tienes las certificaciones que da Bixi y que da TIA, ¿no? Y Data Center Dynamics también es una organización. En verdad hay muchas más de las que habían hace unos años atrás, ¿no? Hace 5 o 7 años atrás era muy limitado, pero hoy en día hay todas las que estoy mencionando. Ujú. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra consulta. A ver, nos comenta Rodolfo. ¿Podría mencionar algún ejemplo de empresa que funciona con data center clase uno y 2? Ok. Bueno, en el Perú, yo me atrevería a decir que de repente 60 o 70% son clase uno, tier uno. Otra cosa es que estén certificados. ¿Ah? ¿Ok? O sea, una cosa es el cumplimiento de los estándares y otra cosa es la certificación. Normalmente las empresas que cumplen con clase uno o tier uno no se certifican. O sea, obtener una certificación de una acreditadora como Uptime significa una inversión, ¿ya? Una inversión y normalmente Tier uno son empresas que no tienen grandes data centers, entonces no hacen la certificación. Yo he visto en el Perú más bien clase 2 sí, certificados, pero rating 2 más bien. ¿Por qué digo rating? Porque rating tiene que ver con el cumplimiento del estándar TIA 942 y hay varias organizaciones, he visto principalmente estatales y algunas universidades que cumplen con rating 2 rating, ¿ah? O sea, si lo buscan lo googlean, rating son el equivalente, digamos, al Tier 2 pero por el lado de cumplimiento del estándar TIA 942. Pero como tier, solamente en el Perú, las empresas que han buscado la acreditación de Uptime buscan tier 3 o tier 4 y la mayoría son tier 3 y ahí básicamente son entidades financieras, entidades de telco y algunas del Estado. Ujú. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, tenemos una consulta más. El señor Sergio Berrú nos comenta. ¿Qué opina sobre el nuevo data center de GTD en Lurín? De GTD. No lo conozco, pero conozco un data center que ellos visité que se encuentra en Surco. Y la línea que tiene GTD, bueno, por lo que pude conocer en aquel entonces, ellos están alineados a Uptime. Entonces, y en ese caso es un data center tier 3. Me imagino que apuntarán a algo similar. Son data centers en general, como yo les decía antes, las telcos, las empresas que brindan servicio de colocation, las financieras, normalmente se preocupan por lo que hablábamos hace un momento, de la disponibilidad, de la confiabilidad y de la resiliencia.
Ahora, por un lado, en un proyecto, nosotros buscamos que haya una forma de validar la calidad, ¿no? La calidad y el aseguramiento de la calidad. Eso es lo básico en los proyectos. ¿Cómo comprobamos, cómo hacemos nuestro control de calidad en un proyecto? Podemos hacerlo nosotros mismos o contratar a una empresa que lo haga, pero es la palabra de la empresa, ¿no? ¿Ok? Yo confío y ya. Pero cuando tú quieres un control de calidad, digamos, más independiente, recurres a otro tercero, ¿no? Un tercero que no es el que ha diseñado, que no es el que ha construido, sino alguien que audita, si quieres, el diseño, alguien audita la construcción y valida él con pruebas, ¿no? O sea, no solamente teórico, sino te somete a pruebas tu data center para decir, sí, efectivamente, primero a nivel de diseño cumples con Tier 3, ¿no? Y luego a nivel de infraestructura, las pruebas corroboran que ha sido construido con los elementos de Tier 3. Entonces, en ese caso, las certificaciones yo creo que son muy importantes, como el caso que mencionaba de GTD. Normalmente ellos, por lo menos en el caso que yo he conocido, pasan por las certificaciones de diseño o de certificación y varias empresas de los rubros que mencioné antes se certifican tanto en la parte de diseño como en la parte de construcción y más aún, hay otras más que todavía van más allá y certifican la parte de sostenibilidad operativa. O sea, como yo les decía antes, no solamente es el CAPEX, sino es el OPEX, o sea, la sostenibilidad, garantizar que tu data center opere adecuadamente los 10 o 15 años que sea su ciclo de vida. Entonces, esa es otra evaluación auditoría que te hacen esas entidades certificadoras, como el caso de Uptime, para sus estándares, o en el caso de TIA EPI, ¿no? Ujú. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias por su respuesta. ¿Tenemos alguna consulta más por parte del público? A ver, algún oyente, tanto de la sala Zoom, eh, tenga alguna duda directamente para consultarle al expositor. Ahí está abierto todavía la casilla en el chat. Ok, bueno, al parecer no hay más consultas. Muchas gracias, querido Magister Yuri Bravo, por participar, por ser el primer expositor de esta gran conferencia magistral que estamos aconteciendo el día de hoy. Gracias por su participación. Gracias más bien, Piero, y a Initel por invitarme y a todos por haber participado. Les dejo ahí mis coordenadas para cualquier pregunta posterior. Muy amable. Hasta luego.